Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea de este video es charlar sobre el desarrollo del lenguaje oral en principio y después hacer un avance sobre el desarrollo de la lectura. Más que nada, bueno, hacer un puente entre las habilidades que se desarrollan en las personas que acceden o tienen costumbre de tener en su ambiente material de lectura y cómo esto va generando capacidades que son muy útiles después en el momento de la alfabetización y de otras actividades eh, cognitivas. Entonces, bueno, la idea sería trabajar un poco ambos temas. Así que bueno, bienvenidos y espero que les sirva este video. Con respecto al desarrollo del lenguaje, voy a tomar el texto de Jaffery Kipp, el que habla sobre el desarrollo del lenguaje. Es interesante ese libro porque toma distintas teorías y entonces nos permite comparar las concepciones diferentes, ¿no? Las teorías nativistas y las teorías mediacionales. Y dentro de las teorías mediacionales está algunas más individualistas, como puede ser la teoría de Piaget, y otras más vinculares digamos, relacionándola con el entorno social, que sería la de Vygotsky. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, el texto habla al principio de todos los elementos que componen el lenguaje y cómo estos participan de la capacidad de poder comunicarse fundamentalmente, porque es una de las primeras funciones, ¿no? Pero sabemos, si lo pensamos de Vygotsky, algo que ya se habló en el video sobre el pensamiento natural y el científico, como el lenguaje no es solo la comunicación, sino es digamos, desarrolla capacidades fundamentales a nivel de lo cognitivo, porque permite la representación, permite digamos, el control consciente y voluntario sobre las ideas, permite hacer una ampliación exponencial. Bueno, sí, habría que ver si los matemáticos no me retan por usar esa palabra, de la memoria, de la percepción, ¿no es cierto? Al acceder a un sistema de mediación que permite organizar y jerarquizar a través del uso de este instrumento tan importante. Entonces, la lengua oral no es solamente la cuestión de la comunicación, pero bueno, el libro de Jaffery Kipp arranca hablando de la estructura propia del lenguaje y de la capacidad que le va a desarrollar, o sea, que desarrolla el sujeto para poder dominar la lengua oral. Entonces, bueno, ahí habla de la fonología, la morfología, la semántica, la sintaxis, la pragmática, elementos que, bueno, por ahí no viene al caso ampliar porque está muy bien descrito en ese texto. Pero sí me gustaría hacer la comparación entre las teorías empiristas o las teorías más conductistas. Esa me había olvidado que el texto la usaba, ahora me acabo de acordar, que es una que también ha hecho un desarrollo y una explicación acerca de cómo se produce el desarrollo del lenguaje. Ellos básicamente lo van a relacionar con una forma de génesis de una conducta nueva, o sea, es una conducta de carácter verbal que está asociada a determinados objetos, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad se va, si pensamos en Skinner, ¿no es cierto?, que habla del condicionamiento operante, estas acciones del balbuceo, determinados sonidos van a ser reforzados por las personas que rodean al niño, y entonces va a incentivar a que esos balbuceos
se vayan estableciendo y se vayan convirtiendo en verdaderas palabras, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la teoría de Skinner lo explica de esa forma, ¿no? Son hábitos de laringe, decía. Por ahí un poco más de avance hace Bandura porque va a hacer referencia a algunos procesos internos, ¿no? Capacidad de comparación, capacidad de memoria, capacidad de reproducción y autoobservación de las producciones lingüísticas, ¿no? Entonces va a permitir hacer un avance sobre los procesos internos no observables, a diferencia del conductismo clásico que excluía todos esos procesos internos. Entonces, bueno, allí tenemos un conocimiento lingüístico que no solamente se logra a través de los reforzamientos que van a hacer los miembros que están a su alrededor, sino que además el chico puede imitar. Bandura hace mucho énfasis en el papel que juega la imitación en el desarrollo y que nos vuelve capaces de incorporar una sucesión de acciones bastante compleja a través de la imitación de otro que ella domina y hace bien esa actividad. Entonces, tendríamos desde las teorías empiristas, asociacionistas, tendríamos, digamos, 3 elementos que inciden sobre el desarrollo del lenguaje. El condicionamiento, es decir, la repetición de palabras, el reforzamiento, la imitación y también la autoobservación sobre las propias producciones, porque el chico por ahí o las personas producimos una forma de lenguaje, una frase, una forma lingüística, una pregunta o lo que sea, y vemos el impacto que tiene en el otro. Y si no es el esperado, vamos haciendo imitaciones hasta tratar de llegar a copiar exactamente el formato como debe ser. Es interesante porque esta parte Vygotsky la va a tomar, y de hecho esto yo ya lo había trabajado en el desarrollo del pensamiento científico y del pensamiento natural, como al principio, cuando se logra desarrollar el lenguaje, la base de esto es bastante memorística. Si el chico imita y es capaz de producir frases, por ejemplo, él hace mucha referencia a Vygotsky, ¿no? Hace mucha referencia a las formas, por ejemplo, causales, ¿no? Entonces un chico puede elaborar frases con componentes causales cuando todavía la noción de causa no está tan desarrollada. ¿Por qué? Y porque escucha a otros. Tiene la intuición para poder interpretar en qué situaciones esto es correcto. Acá estaríamos en la función del lenguaje de la pragmática, que es el uso adecuado de las formas lingüísticas en determinadas situaciones, ¿no? ¿Cuál es el uso eficaz del lenguaje en ese contexto particular? En ese video, que bueno, por eso me lo censuraron, teníamos el diálogo entre los 2 mellizos alemanes que hablaban y hacían como una especie de imitación de conversación, que es muy interesante porque ahí podemos ver algo de la cuestión de los intercambios comunicativos, por ejemplo en la fonología, porque ellos hacen una imitación del lenguaje, pero también de la pragmática, porque ellos intuitivamente imitan esta característica del lenguaje, que es la interacción, donde habla uno y el otro contesta, después dice uno una cosa y el otro reacciona, ¿no? Y los chicos son muy capaces de imitar todo eso que da la impresión de que están hablando en otro idioma. Entonces ahí podemos ver la fonología, podemos ver la pragmática. Por supuesto que como no hablan un lenguaje
común, no hablan una lengua que exista, sino que es un juego de balbuceo, no podemos introducir ahí la morfología, la semántica y todas las otras cosas, ¿no? Ellos se entienden más bien a nivel de lo gestual. Algo que, bueno, Vygotsky también va a tomar como una de las primeras bases, ¿no? Lo gestual y la imitación como una de las primeras etapas del desarrollo del lenguaje oral. Entonces, bueno, volviendo a las teorías, la teoría empirista se basa básicamente en la asociación, y después Bandura, que avanza sobre los procesos internos, agregaría a estas asociaciones y a estos condicionamientos la imitación y la autoobservación, ¿no? de las propias acciones, y de acuerdo a la expectativa de lo que uno produce, va a ir haciendo los ajustes. Después tenemos la teoría nativista. Esta está por ahí, cuando se escribió el libro era más, estaba como a prueba, por decirlo así, que es la teoría de Chomsky. Pero con el tiempo se ha ido probando, los neurólogos han ido trabajando sobre este aspecto. De hecho, ya está prácticamente probado que nosotros tenemos una capacidad innata para identificar las funciones de las palabras, y necesitamos de la influencia del ambiente, de un ambiente hablante, para que ponga en marcha esas capacidades. Entonces, la teoría nativista de Chomsky habla de la gramática generativa. Es decir, nosotros tenemos una gramática, podríamos decir innata, que se pone en marcha y se ajusta al idioma del ambiente en el que se está desarrollando el niño, por la interacción con el otro. Entonces, Chomsky va a afirmar que hay a esto lo va a denominar la gramática universal, porque bueno, todos tenemos esta capacidad, porque es algo innato, y solo lo que hay que hacer es, bueno, justamente ponerlo en marcha. Por eso la importancia de detectar niños sordos, para que justamente no se pierdan, porque bueno, esto creo que lo hemos hablado en algún momento, o yo lo habré dicho en alguno de los videos que hice, el periodo sensible, el periodo ventana, bueno, lleva distintos nombres. Esto lo hablamos un poco cuando estuvimos trabajando con el desarrollo subjetivo. Y el periodo sensible o el periodo ventana es un periodo en el cual las capacidades están listas para ser disparadas, podríamos decir. ¿Quién las dispara? Ahí el ambiente hablante en este caso. Entonces, si las personas alrededor de un niño hablan, tratan de comunicar, esto genera como respuesta la detección de determinados sonidos. Está comprobado que hay una preferencia por el sonido de la voz a otros sonidos, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de pruebas que se han ido haciendo a lo largo de las investigaciones que muestran la digamos, predisposición del cerebro para hacer los procesamientos del lenguaje, pero que tienen que ser puestos en marcha. Entonces, bueno, justamente el libro ahora lo estaba hojeando para no olvidarme de lo que habla acerca de la teoría nativista, porque yo por ahí me emociono y hablo de más, y entonces quería mantenerme dentro del margen. La frase que utilizan acá es periodo sensible. Yo en otros lados lo he visto como periodo ventana, que es el periodo en el cual esa capacidad está lista para ser disparada. No dice disparada, pero bueno, a mí me gustó esa palabra. Entonces, la cuestión sería esa. Entonces, hubo un tiempo, no me acuerdo si este texto lo retoma eso, pero hay una disputa entre Piaget y Chomsky, cuando Chomsky publica su teoría, esto de la gramática generativa, la gramática universal.
Porque, claro, Piaget tiene una teoría totalmente interaccionista. Entonces era como lo opuesto. Y en realidad, digamos, a la luz de los avances que han habido posteriores a esta disputa entre ellos, nos damos cuenta que en realidad hay un poco de las dos cosas. Es decir, hay una predisposición orgánica para ser, digamos, sensibles a determinados sonidos que tienen que ver con el lenguaje. Evidentemente el cerebro está preparado para procesar con precisión ese tipo de sonidos y distinguirlos de otros sonidos. Hay preferencia incluso, ¿no? Prestarle atención a esos sonidos, y eso hace que la naturaleza nos ayude a desarrollar la lengua oral. Por eso un nene de 1 año es capaz de decir palabras y decirlas en la situación apropiada, ¿no es cierto? Bueno, la primera etapa es la de la holofrase, que es cuando los chicos utilizan una sola palabra para transmitir una idea, ¿no es cierto? Pero esto se da siempre y cuando haya un ambiente que hable a su alrededor. Entonces, bueno, este periodo que yo estoy mencionando es el prelingüístico, es decir, antes de que el niño domine el habla, ¿no? Digamos, podríamos integrar incluso hasta las 3 teorías, porque el primer periodo el niño juega, el niño balbucea. Habíamos hablado del periodo sensorio-motriz, donde se dan las reacciones circulares primarias, y podríamos hablar tranquilamente, esto es Piaget, ¿no? De estas reacciones circulares primarias son formas en que el niño repite una situación que le resultó placentera, y si tenemos en cuenta que el sonido de la voz o de la palabra de la persona que le habla, al que el chico está acostumbrado, es preferida ante otros sonidos, le va a prestar más atención, y el balbuceo muchas veces, que es casual, va quizás a decir papá, y bueno, hay publicidades y todo de la emoción que genera a todos los que están alrededor. Dijo mamá, dijo papá, y hay un reforzamiento ahí de eso, ¿no? Entonces, son en realidad reacciones de carácter orgánico al principio, y luego son balbuceos intencionales que los podemos relacionar, si lo pensamos desde la teoría de Piaget, como reacciones circulares primarias, donde hay señales de entonación de sonidos, balbuceos. Después ya hay una producción intencional de sonidos, y uno ve que de repente empieza bla, 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 ¿no? Y este balbuceo, más o menos entre los 4 y los 6 meses de vida, generalmente hacen que la persona que está a cargo del niño, bueno, le conteste, le hable. Hay una respuesta respecto de ese sonido. No queda indiferente. Es raro que una madre o un padre o la abuela o el que esté alrededor del niño no reaccione ante eso, ¿no? Le va a contestar, le va a decir algo, y esto hace de estímulo para la imitación y la ampliación, ¿no?, de este sonido, y la selección de quizás algunos sonidos en particular. Entonces, este lenguaje también va acompañado. Hay chicos que lo tienen más habilidad, otros menos, ¿no? Pero lo gestual es un lenguaje muy importante en el periodo prelingüístico, porque los chicos se comunican a través de lo gestual. Ellos acompañan a veces el balbuceo o cierta palabra que haya aprendido, y señala, por ejemplo, ¿no? Vygotsky lo reconoce como lenguaje. Él dice que, bueno, el niño, por ejemplo, cuando se le cae un objeto, esto lo había explicado cuando hablaba de la teoría de Vygotsky, creo que es más,
mi foto, la imagen del video es mía señalando, porque estaba explicando justamente eso, ¿no? Del pasaje de el agarrar al señalar, que el señalar ya es lenguaje, porque es un lenguaje gestual, es un lenguaje que el otro interpreta. Entonces el lenguaje gestual también es muy importante. La búsqueda de comunicación, que es intencional, que intenta generar un efecto en el otro, bueno, se apoya en ambas habilidades. Bueno, cuando se inicia el lenguaje intencional, es decir, al principio, bueno, yo ya había hecho referencia al periodo de la holofrase, que es cuando los niños empiezan a ya tener capacidad para repetir y saber el efecto de determinadas palabras, pero no tienen todavía el dominio del lenguaje. No pueden decir frases completas o 2 o 3 palabras que refieran a la acción o a la situación. Es una palabra que refiere a lo que está pasando, pero no lo dice con precisión. Entonces, por ejemplo, el chico puede decir aba por agua, y esto puede ser que se hizo pis, que se está volcando el agua, que quiere agua, que está lloviendo, que se está volcando el agua, puede querer decir muchas cosas. ¿Con qué lo acompaña? Y con el gesto. Entonces, el gesto es parte del lenguaje, ¿no? De hecho, bueno, como les decía recién, el lenguaje oral se acompaña con el gestual y bueno, generalmente las personas que están alrededor del niño, que ya lo conocen, hacen una interpretación total de esa intención comunicativa. Bueno, una vez que los chicos, esto generalmente es al año, más o menos, año y pico, van empezando a lograr cada vez el dominio de más palabras, siempre con este formato de holofrase. Pero bueno, llega un momento en que se da es como si fuera una especie de explosión, ¿no? Cuando el niño descubre que las palabras, por ejemplo, dominan 10 palabras, ¿no? Y el efecto que esto tiene y el poder que tiene esto de poder comunicar y que el otro haga lo que uno quiere o que lograr nombrar los objetos. Se da, bueno, Vygotsky tiene otras explicaciones, no daría para ampliar porque se va a hacer muy largo si no, ¿no? Porque él dice que en realidad esta explosión tiene que ver con que se unen lenguaje y pensamiento y entonces es eso lo que potencia lo que llama en este texto la explosión de los nombres o la ampliación. Hay muchos textos lingüísticos que hablan de esta explosión, ¿no? Que pasa en 3 o 4 meses de 10 palabras a manejar, no sé, 50 palabras. O sea, en pocos meses se duplica o triplica la cantidad de palabras que domina. Estamos hablando de un niño de entre los 18 y los 24 meses. Más o menos, es por lo general. Por supuesto que tiene que ver con mucho la cultura, el ámbito, ¿no? En el cual se desarrolla esto. Bueno, ya lo vimos nosotros con Vygotsky, la complejidad del lenguaje, ¿no es cierto? Bueno, hay diferencia en ese sentido. Y después, bueno, la asignación de significado a las palabras es un proceso que se va dando a través de la experiencia, básicamente. Es decir, el saber cuál es el referente. En general, los chicos, una vez que ya manejan el lenguaje, a ver, hasta dónde hay que esperar para pensar en un niño que domina el lenguaje, y hasta los 4 años.
que los chicos ya, sí, a los 3 años generalmente hacen frases de 2 o 3 palabras, donde está la intención, donde hay alguna partes del lenguaje, es decir, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, ¿no? Algo de esto va a aparecer dependiendo de la intención de lo que quiere comunicar. Y por supuesto que a nivel de la comprensión, esto es lo interesante, ¿no? A nivel de la comprensión, el chico comprende mucho más el lenguaje de lo que puede producir, porque la producción implica una selección y un dominio de la morfología, de la fonética, de la sintaxis y todo eso que bueno, está en proceso todavía, pero sí puede entender la intención del lenguaje del que le comunica, entiende mucho más de lo que puede expresar. Entonces, bueno, a través de la experiencia y a través del uso correcto o incorrecto de la palabra, va a ir asignándole sentido, significado a las palabras. Muchas veces hay una sobreextensión, entonces le dice silla a todo lo que es para sentarse, pero bueno, después se va a dar cuenta que hay cosas que no se llaman silla, que uno se sienta, pero se llaman de otra manera y va a ir haciendo los ajustes. Si pensamos en Piaget, todo esto se da a través de sucesivas acomodaciones, ¿no es cierto? Entonces, las interacciones sociales y el ajuste, ¿no? A través de los otros que le van diciendo, bueno, que no, o el hermano, o el que sea, va a ir haciendo la restricción o los ajustes a nivel del significado, de la sintaxis. Pero generalmente entre los 4 y los 5 años más o menos ya el chico puede tener un lenguaje, si bien no complejo, digo, no maneja conceptos complejos, pero sí maneja la comunicación perfectamente. Un niño puede incluso denominar cuestiones de carácter moral, por ejemplo, ¿no? No está bien hacer esto, es decir, puede comunicar distintos planos de la comunicación, ¿no? Lo que es pregunta, lo que es respuesta, lo que tiene una intención de generar en el otro un efecto, es decir, ya va dominando la morfología muchísimo. Y bueno, esto con digamos la interacción con otros tipos de entornos lingüísticos se va a ir desarrollando mucho más. Después, bueno, con respecto a la lengua escrita, yo había hecho un video sobre la alfabetización, pero no quería dejar de lado el papel que juega la literatura, primero en relación a el desarrollo de habilidades en los niños que todavía no saben leer, ¿no? Me gustó la experiencia que hicieron y que se publicó en la revista de creo que es Ensayos y Experiencias de Silvia Lederman, antes de la lectura, y después hay otro que es de Condemarín, que habla del rol de la literatura en el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Es muy importante porque es toda la interacción que los chicos tienen con distintos modos de lenguaje y cómo estos modos de lenguaje se expresan en soportes diferentes en los textos escritos. A ver, si pensamos en la tecnología que implica un libro o implica un tipo de texto y cómo se expresa y cómo aparece en su soporte, es toda una tecnología. Si no aparece igual un libro de cocina que una revista de modas o que un diario. Entonces, lo que hay adentro de ese soporte
implica una forma de comunicar o de lenguaje diferente. Un libro de cuentos tiene una apariencia distinta al de cocina y así. Claro, esto siempre y cuando los niños hayan tenido la posibilidad de interactuar en un ámbito donde la cuestión de la lectura es muy común y hay variedad y se habla de esto y se intercambia y se leen unas cosas y otras cosas y se comenta sobre eso. Sería una cultura lectora que hace que la experiencia del niño enriquezca muchísimo. Por eso la importancia, y bueno, cuando yo les sugería de hacer las entrevistas, que les dieran distintos tipos de libros, bueno, pues, por ejemplo, esta variedad, libro de cuentos, de cocina, un diario, una revista, una de historietas, y que los chicos, sin saber leer y escribir, que digan qué es eso, cómo lo saben, si hay algo escrito, qué dirá, dónde está, bueno, para ver cuál es la información y las hipótesis que los chicos tienen respecto de esos objetos. Van a ser mayores, donde hay mayor cultura lectora, y más restringido, donde quizás la lectura se remita simplemente a leer algo en la computadora, ¿no? Ahora quizás todo está mediado por la tecnología y no hay tanta presencia del objeto libro o el objeto diario como antes era más común. Entonces el libro de tanto el de Condemarín como el de Lederman expresan la importancia de estos intercambios en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo del pensamiento, en el desarrollo de la imaginación y la creatividad, porque bueno, se abre a espacios imaginarios que se van ampliando en los distintos cuentos, en las distintas situaciones, en las distintas vivencias que puedan tener personajes ficticios, y esto también desarrolla la imaginación. Y bueno, lo que necesita o lo que va a generar es la posibilidad de seguir instrucciones verbales con más facilidad, porque el intercambio y digamos el libro sigue una secuencia que bueno, todos la estudiamos, después lo vamos a estudiar de manera concreta cuando trabajemos la gramática, cuando estudiemos la superestructura de los textos. Pero el niño intuitivamente sabe que eso es un cuento, más allá de que empiece o no con había una vez. Generalmente los chicos lo asocian con había una vez, pero después se va a dar cuenta que no todos los cuentos empiezan con había una vez, y esto amplía su conocimiento sobre ese objeto. Entonces, de esta manera, bueno, está ampliando su vocabulario, está ampliando los formatos. Y además, como lo va a asociar con lo que ve, las imágenes, las palabras, el título está en más grande, entonces lo va a ayudar o le va a desarrollar una destreza visual que quizás otro chico que no haya pasado por esa experiencia va a carecer de esa capacidad o de esa destreza, ¿no? A ese nivel. Después, bueno, claramente que va a distinguir a ese objeto y eso que está ahí. Había un cuento de Isabel Allende, de una chica que era analfabeta y le decía patitas de mosca a lo papel que tenía patitas de mosca, que eran las letras. Bueno, los chicos se van a dar cuenta que esas rayitas, que esas cosas dicen algo. Entonces, quiere decir que descubre que el material tiene mensajes, ¿no? Y entonces, bueno, la curiosidad, por eso los chicos se entusiasman mucho con el hecho de aprender a leer, porque es descubrir un mundo que está escondido hasta tanto domine el lenguaje, ¿no? Es algo que se hace generalmente con alegría. Bueno, por supuesto que si volvemos a la alfabetización, nos damos cuenta de la idea de concepto-palabra, ¿no? Se termina de cerrar cuando se logra la escritura, porque
nos damos cuenta que la palabra se separa de los nexos o los artículos o las preposiciones o lo que sea. Y entonces se empieza a percibir a través del espacio material que deja una palabra de la otra, ¿no? Quizás a ver, si lo pensamos de manera gestáltica, una palabra se distingue de la otra por su totalidad, porque deja un espacio más grande entre una y otra, ¿no? A través de lo que uno puede ver. En la cursiva están encadenadas, porque las letras se tocan, ¿no? En cambio en la imprenta no, nos damos cuenta porque están separadas por un espacio mayor una palabra de la otra. Entonces esto ayuda a la construcción del concepto palabra, que al principio no se va a poder nombrar, se va a percibir visualmente, pero después se va a poder hablar de eso, ¿no? Se va a poder señalar y cuando se conozcan las palabras se va a poder leer. Entonces todo esto está, si lo pensamos, ayuda a desarrollar la coordinación de la vista, de las manos, de la orientación del texto, ¿no es cierto?, de lo que es esa tecnología que es la escritura. Entonces, eso en la manipulación del objeto a leer, ¿no?, del portador de texto. Pero después, cuando escucha que le cuentan distintas historias, distintos formatos, bueno, vamos a hacer una torta y cómo se lee y cuáles son las partes, hay algo que dice instrucciones, por supuesto el chico no se va a dar cuenta, pero se va a dar cuenta que es distinto. Todas estas experiencias favorecen después el conocimiento de la lengua, de la literatura, digamos, más que nada la lengua escrita, ¿no? Los distintos formatos. Pero si tenemos que decir cuál es el primer formato lingüístico que se desarrolla, va a ser el texto narrativo, porque uno lo que hace es contar a dónde fue, lo que le pasó, lo que hizo, lo que vio en la tele. Entonces el texto narrativo es el primitivo. Y tiene una función importantísima, que es la de organizar la experiencia, justamente por eso. Uno tiene que ordenarla para contar de manera que sea coherente y que el otro entienda, ¿no? Secuencialmente. Fíjense todas las nociones que están atrás de la narración, ¿no? Es decir, que una noción de orden, ¿no? Esto, que es primero, que es segundo, que es tercero, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó. Toda esta actividad de contar ordenadamente desarrolla nociones de orden, nociones de causalidad, qué cosa causó la otra. Entonces, cuando pasa algo excepcional, si uno lo puede contar, le va a dar un sentido a eso que sucedió. Por eso la importancia de escuchar cuando los chicos están como obsesionados con una temática y que cuentan siempre lo mismo o que crean historias y dibujan historias sobre lo mismo, porque algo está pasando con eso, algo está elaborando con eso. Y bueno, por supuesto siempre es desde un punto de vista subjetivo, más en un niño pequeño que todavía el egocentrismo está muy fuerte. Y el hecho de poder contar, bueno, si lo pensamos desde Vygotsky, nos damos cuenta de la capacidad de desprenderse del hecho inmediato, es decir, poderlo contar después, poder reflexionar sobre algo que pasó en otro momento, porque uno lo trae a la conciencia, lo analiza, ¿no? Entonces se desprende de lo fáctico, de lo inmediato y de lo concreto, ¿no? Entonces desarrolla capacidad de abstracción. En cuanto a la lectura, bueno, Vygotsky, yo les decía que da respecto al lenguaje, lo primero que se desarrolla es el gesto, y después el gesto se traslada al papel. Si el chico, según Vygotsky, lo que hace es, cuando garabatea, lo que hace es esto que es gesto, lo traslada al papel. Después va a poder dibujar
algo, pero lo que hace es primero hacer el garabato, porque no tiene una intención, no tiene una estructura organizada de lo que va a hacer. Hace el garabato o el dibujo y después le pone nombre generalmente, ¿no? En un primer periodo. Después va a ir dibujando y va a ir diciendo lo que está haciendo, de qué se trata, y recién después, en una última etapa, va a anticipar y dice voy a hacer tal cosa. Eso, por supuesto, es que totalmente personal. Para lograr el dominio de la lengua escrita tiene que poder dominar las grafías propias que todos aceptamos y conocemos y que tenemos en común. Y para Vygotsky aprender a escribir es aprender otro idioma. Entonces desarrolla la capacidad de abstracción justamente por esto, ¿no? Yo decía, bueno, cuando el chico dibuja, él hace referencia al dibujo y lo encadena después con la escritura. Cuando llega a la capacidad de anticipar lo que va a hacer, esto ya implica una conciencia y un dominio voluntario y consciente de lo que se va a hacer, cual implica una posibilidad de planificación a nivel de la conciencia de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y de qué es lo que se va a hacer, algo que es básico en el desarrollo del lenguaje escrito, ¿no? Bueno, con respecto a otras nociones, si tomamos otros autores, por ejemplo, Robert Rigal dice que la lectura implica una acción activa para poder procesarla e interpretar el mensaje. Entonces requiere de una percepción específica, ¿no? No es una percepción cualquiera, es la percepción, bueno, recién hablábamos de la totalidad de la palabra, de la unidad de la palabra como unidad, comprensión de eso que está escrito, donde, bueno, las representaciones y el conocimiento previo son fundamentales, porque en realidad un buen lector es aquel que puede anticipar la palabra que viene. Es decir, nosotros casi que adivinamos lo que leemos, no leemos letra por letra. Esto lo hace la persona que todavía no domina el lenguaje, que lee balbuceando. Cuando ya tiene un dominio del lenguaje, va a anticipar, porque es decir, va a ir hilando una palabra con la otra y esto va a ir anticipando lo que va a venir por una cuestión de lógica. Entonces cuando nos sorprendemos porque nosotros pensamos que va a decir tal palabra y no la dice, ahí sí, miramos la palabra y la decodificamos. Por eso la importancia de, ellos lo denominan acá integración semántica o inferencia anticipatoria. Esto quiere decir que uno infiere lo que va a seguir, la palabra que va a seguir. Y en la medida que esto se comprueba, uno sigue hilando una palabra con la otra, anticipándose. Y esto, cuanto más hábiles somos en esto, mejor lectores somos, menos esfuerzo nos cuesta leer y más sentido le podemos extraer al texto, porque gastamos, podríamos decir así, menos recursos en la extracción del sentido. Vieron que aquel que lee balbuceando, cuando termina de leer la frase no sabe qué leyó. En cambio, el que puede anticipar, hacer esta inferencia anticipatoria, puede construir la totalidad. A través de las partes puede construir la totalidad. Porque en realidad, cuando nosotros leemos, el sentido de lo que dice lo sabemos al final. Es decir, cuando cierra el punto, por ejemplo, de la oración, o a veces incluso al final del párrafo. Una de las cosas que tienen los textos de Vygotsky es que son párrafos muy pero muy largos y uno hasta que no llega al final no sabe hacia dónde va, porque muchas veces empieza hablando de un autor y dice. Y uno dice, qué bueno, y yo me ha pasado de estar subrayando, marcando, diciendo esto es importante, y después dice, pero no, porque tal y tal cosa. O sea, yo me leí todo eso pensando que él estaba de acuerdo, y después de la mitad en adelante del párrafo, que esto ya es media hoja, me empieza a tirar que no. Entonces, hasta que no llega al final de la hoja, no se sabe cuál es la idea de ese autor acerca de eso.
esos textos son los textos más arduos, más difíciles, menos amigables. Por eso en general los textos de los chicos tienen párrafos cortos, frases sencillas, frases cortas que cierran enseguida, que permiten a través de la capacidad de memoria ir cerrando las ideas con poco esfuerzo, digamos. Porque si no, este encadenamiento de sentido requiere de la memoria para ir hilando una cosa con la otra. Y esto se va logrando con la práctica. Entonces, un niño pequeño no podría leer algo muy largo porque no es capaz de retener en la memoria todo eso. A veces ni los grandes podemos, ¿no? Y tenemos que volver atrás y a ver qué dijo. Entonces, ¿cuáles son los textos amigables? Los que son ordenados, esto lo decía Ausubel, ¿no? Los que tienen significatividad lógica, decía Ausubel. Es decir, los que son ordenados, los que son predecibles. Entonces, esta inferencia anticipatoria está facilitada por el texto, porque es ordenado y es previsible. Si dice, bueno, tal cosa tiene 4 características, uno supone que a continuación va a venir la 1, la 2, la 3, la 4. Si de ahí salta otra cosa y después de esa otra cosa recién dice las 4 características y es muy enredado, la inferencia anticipatoria está obstaculizada. Entonces no es un texto amigable, no es un texto que tenga buena significatividad lógica. Bueno, ¿cuáles son los procesos que se requieren? Bueno, la discriminación primero de las letras entre sí, de las palabras entre sí, el reconocimiento, esta inferencia anticipatoria se beneficia de la experiencia, es básico la experiencia, porque el reconocimiento se apoya en la experiencia lectora. Entonces, si uno tiene poca lectura, esta capacidad, esta inferencia hace una gestalt con las palabras. Es decir, uno ve la totalidad de la palabra y ya sabe qué es, no lee letra por letra. Entonces va haciendo gestalt de las distintas palabras y va haciendo una anticipación de la totalidad de la frase de acuerdo a cómo viene lo que está leyendo. Esto requiere de la experiencia. Entonces, si uno tiene esa experiencia, este reconocimiento acelera este trabajo que yo estaba describiendo. Entonces, la identificación de la palabra es más fácil porque se puede asociar con una información previa, pero si no, es más tortuoso porque requiere de leer. ¿Vieron? Si uno necesita estar con el diccionario cada 5 minutos, llega un momento que es tanto el esfuerzo que el cerebro se cansa y se pierde la capacidad de seguir el hilo de lo que se está diciendo, ¿no? Cuanto más vocabulario manejamos, es más fácil hacer las inferencias, hacer las identificaciones y hacer este encadenamiento. Entonces, esta capacidad se va desarrollando si se lee. Básicamente es eso. Porque además, por eso lo del otro idioma que decía Vygotsky, la palabra oral y la palabra escrita, esto yo ya lo había dicho en el video sobre el pensamiento oral y el pensamiento natural y el científico, que el lenguaje oral es contextual, la información tiene una materialidad que la lengua escrita no la tiene. La lengua escrita tiene que decir todo por sí mismo, no puede depender de lo que quiso decir el autor. Tiene que tener toda la información necesaria el texto para que cuando uno lo lea entienda lo que quiso decir. Qué intención tenía, dónde iba, cuál es el razonamiento que viene siguiendo, ¿no? Si esto es confuso, entonces hasta el mismo autor a veces cuando agarra un texto que escribió en un momento que no era ordenado no entiende qué quiso poner. A veces nos pasa cuando tomamos nota, claro, en el momento está presente porque estamos ahí, pero después cuando lo agarramos 2 o 3 días después no sabemos qué quisimos poner. Bueno, entonces, ¿esto a qué se debe? Y que la correspondencia entre la lengua oral y la lengua escrita no
es distinta. El texto de Robert Rigal dice no es perfecta, pero ni siquiera eso, es otro lenguaje. Entonces lo que hay que aprender es, podríamos decir, cómo traducir lo que queremos decir en nuestras ideas en la escritura. Esto yo ya lo había dicho, ¿no? Vygotsky decía que el lenguaje menos desarrollado es el mental, porque el referente uno lo tiene claro, y el más desarrollado es el escrito, porque es el que tiene que hablar por sí mismo, prescindiendo de el que escribe y la intención que tenía él. Entonces, bueno, la lectura requiere la decodificación, la comprensión y la memorización como capacidades básicas, pero bueno, como decía yo, esto tiene mucho que ver con la experiencia. Por eso la importancia de la lectura, esto de antes de la lectura, ¿no? De poder brindarle estas experiencias, porque uno va generando ese vocabulario, va generando ese conocimiento del texto escrito, la posibilidad de anticipar si es una receta, si es que va a tener instrucciones, si es un cuento, si es un diario. Ya uno, el objeto en sí le anticipa de qué se va a tratar. Entonces, el brindarle muchas experiencias y muchos tipos textuales a los chicos, incluso sin que sepan leer, es muy importante. Bueno, después al final del texto de Rigal da actividades, porque bueno, es un texto psicomotricista, escrito por psicomotricistas, y entonces tiene actividades y técnicas y todo eso. Así que bueno, no quería dejar pasar esta cuestión de la importancia de la literatura en el desarrollo del lenguaje, en principio del lenguaje oral, pero si el chico manipula y anticipa y puede jugar con ese objeto que es el libro o el texto escrito, también le va a desarrollar capacidades que tienen que ver con las habilidades lectoras, ¿no? Lo va a ayudar después a hacer estas anticipaciones que son fundamentales para ser un lector hábil. Un autor que es francés, que se llama Lahire, Bernard Lahire, hacía una referencia interesante respecto de una investigación que él hizo, ¿no? Porque uno tiene en general este prejuicio, porque básicamente es un prejuicio de que las personas más acomodadas son las que les dan mejor cultura lectora a los chicos y las más empobrecidas no las van a dar. Y en realidad él lo que descubre con su investigación es que no es así, no es directamente proporcional, sino que a veces dice que hay familias donde los padres son analfabetas, pero se interesan por las producciones escritas, les piden que les lean, les piden que les hagan la lista de las compras. Entonces el objeto de la lectura y de la escritura está tan presente y tan valorado que aunque la familia sea analfabeta y quizás no tenga acceso a los textos escritos, se le da tanta importancia a eso, a esa interacción y al valor de esas producciones, que el chico está muy estimulado para esa producción, siente que es algo muy valioso. Y en cambio a veces hay familias acomodadas donde tienen unas bibliotecas maravillosas, pero nadie se sienta a hacer la interacción. Es decir, no hay gente manipulando el objeto y comentándolo con otro, o mostrándoselo al chico, o poniendo ese objeto en una situación de intercambio, ¿no? Serían como tener cuadros ahí que están en la pared como si fuera el color de la pared, del cual uno nunca habla. Entonces él lo que destacaba como más importante, más allá de esto del capital cultural, más que el capital cultural, él hablaba de cultura lectora, ¿no? Es esto de que puede estar de distinta forma en las clases sociales de acuerdo a las actitudes que tienen las personas respecto de ese objeto que es el texto.
Entonces esto a mí me pareció interesante y lo quise rescatar e incluir en este video como para, bueno, no se los di a leer, pero para que lo sepan porque creo que es una experiencia interesante. Bueno, espero que les haya servido esto y que puedan reflexionar o que les ayude a pensar acerca de la lectura y las habilidades necesarias para lograrla. Bueno, nos seguimos viendo en otros videos. Hasta luego.